Bien, les decía, vamos a hablar en los siguientes minutos de un fármaco que aquí en México no lo habíamos tenido. Desafortunadamente llegó a principios de los años 2000 y lo tuvimos algunos años y después salió del mercado, quién sabe por qué, y ya no lo tuvimos desafortunadamente. Fue algo malo, ¿por qué? Porque nos habíamos acostumbrado a manejarlo y de repente nos los quitamos y tuvimos que volver a ocupar otros fármacos. Sin embargo, pues bueno, ya a partir del año pasado lo tenemos otra vez con nosotros y pues tenemos que volver a repasar y volver a ver y a manejar este fármaco que es un buen fármaco y es un buen complemento para nuestro manejo anestésico. Declaro mi conflicto de interés, pues bueno, he sido asesor médico para Vitalis México en algunas ocasiones. ¿Cuáles son los objetivos de la charla que vamos a estar viendo a lo largo de estos minutos? Vamos a hablar algo de la historia del remifentanil, de cómo fue que se sintetizó. Vamos a hablar de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas básicas. Vamos a hablar algo de los modelos farmacocinéticos disponibles que tenemos en la literatura y que tenemos en el mercado para la administración de este fármaco. Y vamos a hablar también de algunos escenarios clínicos y de las aplicaciones que tiene nuestro fármaco. Haciendo la revisión de esta charla, me encontré con este artículo y se me hizo muy interesante y quiero pues comentarlo y quiero empezar mi charla comentando este artículo. En este se vieron cuáles habían sido los fármacos más innovadores en los últimos 25 años. Hicieron una serie de preguntas a diferentes expertos de diferentes especialidades y en estos, bueno, pues también está nuestra especialidad. Fíjense cómo está ahí hasta arriba, los anestesiólogos dieron su punto de vista y ellos dijeron que los dos fármacos que son los más innovadores y que cumplían las características que querían los autores, pues eran el propofol y el remifentanil, ¿sí? Y fíjense cómo el propofol y el remifentanil son los dos fármacos que son los caballitos de batalla para la anestesia total intravenosa. Entonces, dentro de la anestesia, los fármacos que han venido a transformar y a revolucionar la anestesia, pues no se concibe la anestesia sin propofol y remifentanil. ¿Cuál es la historia del remifentanil? Más o menos a mediados de los años 80, únicamente contábamos con ciertos fármacos de acción corta y estos eran el fentanil, sufentanil y el alfentanil. El fentanil se sintetizó en 1968 y vino a complementar mucho el manejo de la anestesia y vino a reemplazar un poco a lo que venía a ser la morfina. Ya a partir del año de 1980, a mediados de 1980, fue cuando se sintetizó el sufentanil y el alfentanil. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que eran fármacos de acción corta, tenían un inicio de acción prolongado, tenían un metabolismo o tienen un metabolismo hepático, lo que los hace poco predecibles y tienen una desventaja que se van a acumular. Si vemos las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos tres fármacos, pues veamos cómo tienen un aclaramiento, pues el fentanil es el que tiene el mayor aclaramiento, 12.6 mililitros mililitros minuto sobre kilo, comparado con el alfentanil, que bueno, hasta ese momento pues era el fármaco de inicio de acción más corta.
Fíjense cómo la vida media de estos fármacos, el del fentanil era de 219 minutos comparado con el sufentanil de 164 y el alfentanil de 94. Y esto, pues bueno, lo que decíamos, son fármacos que debido a estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues se van a acumular. Vaya, nosotros aquí en México hemos aprendido a titular y a manejar adecuadamente el fentanil y lo hemos ocupado como complemento en la anestesia total intravenosa, titulándolo de una manera adecuada para evitar, pues, que se nos acumule y que tengamos una cinética, pues, adecuada y que nuestros pacientes puedan, y al final de una cirugía, cuando nosotros suspendemos la perfusión, pues tener una analgesia residual y que los pacientes pues puedan ventilar y que no tengamos esos efectos adversos de su acumulación. El sufentanil también lo hemos ocupado de manera importante aquí en México y también a pesar de esta farmacocinética y farmacodinamia, pues bueno, también lo ocupamos en perfusión endovenosa con muy buenos resultados. Es por eso que ya casi en 1985, 1986, este doctor, el Paul Feldman, cuando llegó a trabajar a Glaxo, se le encargó que se sintetizara un nuevo fármaco que fuera un fármaco de acción ultracorta, que prácticamente se encendiera y se apagara de manera casi inmediata, que fuera predecible y que tuviera un metabolismo independiente. Es por eso que él inicia los trabajos para sintetizar el remifentanil. ¿Qué fue lo que hizo Feldman para sintetizar el fentanil? Pues bueno, ya tenían el antecedente o el arquetipo del fentanil, ¿no? Ya sabían cuál era el mecanismo de acción del fentanil, sobre qué receptores eran los que actuaba o actúa el remifentanil. Entonces, a partir de ahí empezaron los trabajos para sintetizar lo que vendría a ser el remifentanilo. Otra cuestión importante que también pues, vino a apoyar en el desarrollo de este fármaco, pues fue que igual en esos años se sintetizó otro fármaco que es el esmolol. Este fármaco, que es el esmolol, es un beta bloqueador, pero es un beta bloqueador de acción rápida. Este se sintetizó a partir del propranolol, mediante la esterificación de esta molécula, agregándole un grupo ester a esta molécula y haciéndolo susceptible para un metabolismo más rápido. Y a partir de esto dio la idea al doctor Paul Feldman para sintetizar el remifentanil haciendo prácticamente lo mismo, teniendo los derivados de este fentanil, el carfentanil, pues se llegó a la molécula del remifentanil añadiendo un ester a la molécula que pues es lo que hace su metabolismo más rápido. El remifentanil es una anilidoperidina, es un agonista muy selectivo, es un agonista potente, tiene una potencia de 80 a 100 veces en comparación con la morfina. Vaya, es 20 veces más potente que el alfentanil, igual más potente que el remifentanil. Y decíamos, ¿qué es lo que hace que tenga unas características especiales? Pues bueno, que a su molécula se agregó este grupo ester y ¿qué es lo que hace? Pues bueno, lo hace susceptible a hidrólisis por esterasas plasmáticas tisulares no específicas y al hacerse o al hidrolizarse este fármaco, pues bueno, se genera este ácido carboxílico, ¿sí? Que este ácido carboxílico, pues bueno, no es un metabolito activo y esto
pues bueno, al ser metabolizado por estas esterasas plasmáticas y que lo hacen este metabolito inactivo, pues lo hace con un metabolismo independiente al metabolismo hepático y al metabolismo renal. Entonces, esa también es la importancia del remifentanilo, su metabolismo. Esto va a hacer que tenga un inicio de acción, pues, breve, que sea rápidamente titulable, que sea no acumulable y que tenga una recuperación rápida. ¿Cuáles son las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este remifentanil en comparación con los otros opioides que tenemos y que manejamos? Pues bueno, el volumen de distribución en estado estable pues es menor en comparación con fármacos como por ejemplo el fentanil. Si lo comparamos, el remifentanil tiene un volumen de distribución en estado estable de 30 litros versus el fentanil, que es de 335. El aclaramiento también, pues bueno, de todos los fármacos que tenemos o de los opioides que tenemos, el clearance del remifentanil es el que es mayor, fíjense, 40 a 60 mililitros minuto sobre kilo versus 3 a 8 o 20 del fentanilo, de 10 a 15 del sufentanil. Su vida media cae cero, ¿sí? También es muy baja, es de 1 a 1.5 minutos versus el fentanil, que es hasta 6.2 minutos. Esto es algo importante, sí, porque tiene que ver con nuestro efecto clínico. Vaya, si nosotros hacemos una, no sé, inducción en secuencia rápida y nosotros queremos intubar a nuestro paciente, para tener, vaya, eh, las características idóneas para una intubación ocupando fentanil, pues tenemos que esperar casi 6 minutos. Y para el remifentanil, pues bueno, en 1 a 1.5 minutos, pues ya tenemos ese efecto clínico adecuado para poder realizar a lo mejor una intubación. La PKA también es una característica importante del remifentanil, ya que es muy similar a el pH fisiológico. ¿Esto por qué es importante? Pues porque va a ser el PKA tiene que ver con el fármaco que se encuentra no ionizado. Y fíjense, el pH al cual el fármaco se encuentra no ionizado es a 58, bueno, el 58 por ciento a 7.4, que es el pH, este fármaco va a estar no ionizado en un 58%. Algo también importante, pues es la vida media sensible al contexto. Esta vida media sensible al contexto prácticamente es la más baja de todos los opioides que tenemos. Es de tan solo 3 minutos. Si lo comparamos con el fentanil que decíamos que se acumula cuando tenemos infusiones prolongadas, pues bueno, es mucho y vamos a tener pues esta característica que pues no es algo bueno para nosotros si queremos que nuestros pacientes pues tengan una recuperación rápida. Vean cómo prácticamente el remifentanil se mantiene pues en el piso porque su vida media sensible al contexto pues es de 3 minutos. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede llegar a presentar el remifentanil? Pues desde luego es un opioide y puede presentar depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión. Algo importante y el por qué no tenemos que dar el remifentanil en bolo es la rigidez muscular o el tórax leñoso, náuseas y vómito que se pueden presentar hasta en un 20% de nuestros pacientes. Algo importante es de que este fármaco, pues bueno, no va a generar inconsciencia. Algo también importante es de que este fármaco, como es un fármaco que se mueve muy rápido, pues bueno, va a tener analgesia evanescente. Y si nosotros no tomamos en cuenta esto,
pues en cuanto suspendamos la infusión de nuestro fármaco en 3 minutos, ya no vamos a tener efecto analgésico, y si tuvimos un estímulo quirúrgico importante, pues nuestro paciente va a tener dolor, o después de esos 3 minutos va a tener dolor, y esto puede desencadenarnos también hiperalgesia, incremento en los requerimientos de analgésicos en el posoperatorio. Entonces, son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando ocupamos el remifentanil. Hablando de esta hiperalgesia, ¿qué es lo que nos dice la literatura? El remifentanil se asocia al dolor agudo o al dolor crónico después de una infusión prolongada de remifentanil. Bueno, en este artículo de revisión se revisaron estudios aleatorizados, se investigó la asociación de la administración de remifentanilo en una perfusión mayor a 2 horas en el intraoperatorio, con dolor posoperatorio agudo, hiperalgesia, y dolor posoperatorio crónico. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues ellos encontraron que menos de la mitad de los estudios encontraron mayor dolor posoperatorio agudo, ni tampoco mayores requerimientos analgésicos posoperatorios después del uso intraoperatorio de remifentanilo o ambos. Algo importante es que los coanestésicos determinaron en cierta medida esta incidencia, y principalmente los estudios en donde se ocuparon agentes volátiles informaron un incremento en los niveles de dolor. También hubo menos evidencia de este dolor agudo o de este dolor crónico cuando se combinó el remifentanilo con anestesia total intravenosa, o con una combinación de anestésicos. Y de aquí, de esta combinación de anestésicos, pues bueno, estamos hablando de la anestesia multimodal. Cuando nosotros ocupamos el remifentanilo para nuestras anestesias, es muy importante, debido a sus características, pues aplicar la anestesia o este concepto de anestesia multimodal. Ahora bien, pues bueno, hablando igual de esta hiperalgesia, hay que aprender a diferenciar cuando estamos hablando de tolerancia agudo a los opioides y cuando estamos hablando de la hiperalgesia inducida por los opioides. Estos son conceptos farmacológicamente distintos y tienen diferentes mecanismos celulares. Cuando hablamos de tolerancia aguda a los opioides, pues bueno, estamos hablando de una disminución en la eficacia de la droga, esto debido a la desensibilización a los opioides. Y esto se puede superar aumentando la dosis. Y bueno, nosotros lo hemos visto. ¿Cuándo lo vemos? Pues bueno, cuando tenemos pacientes que hemos sometido a lo mejor varias veces a procedimientos quirúrgicos, pacientes que ingresan muchas veces a lavados quirúrgicos, no sé. En estos, pues bueno, vemos que generan cierta tolerancia a los opioides, y que nosotros, pues bueno, conforme van entrando a la siguiente cirugía, pues van a requerir incrementos en esta dosis. El desarrollo de la tolerancia a algunos efectos secundarios adversos puede observarse con el tiempo. Y si hablamos de la hiperalgesia inducida por opioides, pues bueno, esta es una forma de sensibilización al dolor inducida por los fármacos que se produce dentro del sistema nervioso central. Y bueno, esta diferencia de la tolerancia, pues bueno, no puede ser superada aumentando las dosis. Al contrario, si nosotros incrementamos las dosis, pues bueno, esto va a incrementar esta hiperalgesia. Esta hiperalgesia puede ser también solo específica a cierto tipo de estímulos, como por ejemplo, estímulos de calor. La tolerancia, lo que comentábamos, se puede superar aumentando la dosis de los opioides, mientras que por el contrario, el aumento de las dosis se empeorará con la hiperalgesia. Numerosos estudios han demostrado que el uso concomitante de la analgesia multimodal puede prevenir la tolerancia aguda a los opiáceos inducidas
por el remifentanilo y la hiperalgesia inducida por estos opiáceos. Vaya, esto es lo que nos dice la literatura y también recientemente hay artículos que nos dicen que el remifentanil, vaya, se asocia a resultados desfavorables. Y este artículo me pareció interesante, es un artículo bastante reciente en donde el objetivo de este estudio fue conocer si el remifentanilo influye en el dolor postoperatorio, en la necesidad de analgésicos postoperatorios o en la necesidad de antieméticos como indicador indirecto de náuseas y vómitos postoperatorios, así como los efectos sobre el tiempo de extubación y la estancia en el centro hospitalario. Y lo que ellos refieren, pues bueno, es que el uso del remifentanilo se asoció con mayores puntuaciones de dolor posoperatorio a pesar de un mayor requerimiento de analgésicos posoperatorios. La analgesia epidural no pudo evitar este hallazgo. El uso intraoperatorio del remifentanil se asocia a un deterioro de los niveles de dolor y a la necesidad de analgésicos posoperatorios. Y bueno, el beneficio potencial de esta sustancia parece ser superado por las posibles desventajas. Bueno, eso es a la conclusión que llegan los autores de este artículo. Sin embargo, pues les digo, es un artículo interesante y que nos pone a pensar. Y haciendo ya la revisión de este artículo, pues bueno, uno dice, pues vaya, ¿a qué dosis ocuparon el remifentanil? Si sí ocuparon analgesia multimodal o qué fármacos fueron los que coadyuvaron al manejo de este tipo de pacientes. Y bueno, esto no está muy claro. Incluso hay letras al editor, pues cuestionando si este uso de, o bueno, la conclusión que ellos llegaron fue realmente por el uso del remifentanil o por una adecuada analgesia, pues bueno, debido a que no se ocupó esta analgesia o esta anestesia multimodal. ¿Es importante la anestesia multimodal cuando nosotros ocupamos el remifentanil? Sí. ¿Y qué es esto de la anestesia multimodal? Pues bueno, es bloquear el dolor mediante la administración de diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, ¿sí? Que van a actuar en diferentes, vaya, niveles de estas vías de dolor. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para aplicar esta analgesia multimodal? Pues bueno, tenemos alfa-2 agonistas, tenemos AINES, tenemos antagonistas de los receptores NMDA, tenemos anestésicos locales, tenemos los receptores periféricos y todos estos, pues bueno, nos pueden ayudar de manera importante para ayudar a disminuir estos efectos adversos del remifentanil y ayudar a evitar que se produzca una tolerancia a los opioides o que se produzca incluso hiperalgesia en nuestros pacientes, que bueno, ya lo decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver también con la dosis que nosotros ocupemos en nuestros pacientes. Cuando recién se empezó a ocupar el remifentanil, las dosis que se ocupaban de este, pues eran mayores a las que actualmente se ocupan. Ahorita, más adelante, pues bueno, vamos a tratar un poquito más este punto. Hablábamos de la importancia de usar estos fármacos y hay un fármaco en especial que, bueno, tiene un papel importante y esta es la ketamina. La ketamina es un agonista del receptor NMDA y se ha postulado como un analgésico adyuvante para prevenir la hiperalgesia inducida por el remifentanil después de la cirugía. Esto ya se ha estudiado y ya hay literatura que respalda esta hipótesis. En este artículo se incluyeron 12 ensayos controlados aleatorizados que incluían 156 adultos que se sometieron a cirugía mayor y 413 adultos que se sometieron a cirugía menor los primeros, 413 que se sometieron a cirugía mayor. Y en estos, la ketamina
redujo el consumo posoperatorio de morfina en las primeras 24 horas y la intensidad del dolor posoperatorio en las primeras 2 horas en los grupos de cirugía menor y cirugía mayor. O sea, sí tiene buenos resultados la ketamina. Igual se asoció con una reducción significativa de la intensidad del dolor en las primeras 24 horas en el grupo de cirugía mayor y el tiempo transcurrido hasta la primera analgesia de rescate fue mayor en los pacientes que recibieron ketamina y se sometieron a una cirugía mayor. No se observaron diferencias significativas en la incidencia de los efectos adversos relacionados con la ketamina entre otros pacientes del grupo de intervención y de los controles. Se cree que el receptor NMDA va a jugar un papel importante en la fisiopatología de la hiperalgesia inducida por los opioides, debido a que la ketamina, pues bueno, es un agonista del receptor NMDA no competitivo y se utiliza en regímenes de analgesia multimodal para mejorar este control del dolor. ¿Cuáles van a ser las dosis que están recomendadas o las que debemos de ocupar de ketamina? Estas son dosis subanestésicas, o sea, son dosis muy bajas, de no más de 1 miligramo por kilo en bolo o infusiones de 20 microgramos kilo minuto como coadyuvantes, pues bueno, en estos regímenes de analgesia. Y esto, bueno, está respaldado por varias líneas de evidencia. Estos pueden ser, pues bueno, el mecanismo de acción de la ketamina y la importancia del sistema de neurotransmisión NMDA en el procesamiento nociceptivo. O sea, la ketamina tiene mucho que ver en este procesamiento nociceptivo. Y también, bueno, hay evidencia de que la ketamina potencia los efectos analgésicos de los opioides, lo que va a sugerir que podría reducir el dolor posoperatorio agudo y minimizar el consumo de los opioides. Además, que la ketamina, pues bueno, en dosis subanestésicas va a tener baja toxicidad y estudios recientes han atribuido efectos antihiperalgésicos, neuroprotectores y antidepresivos y antiinflamatorios adicionales a la ketamina en función de su interacción con múltiples receptores. Otro fármaco que también se suma a estos fármacos que podemos ocupar como parte de la anestesia multimodal y que nos ayudan a mediar estos efectos de tolerancia o de hiperalgesia es el sulfato de magnesio. Y se dice que estos dos son los fármacos más importantes, el sulfato de magnesio y la ketamina, para ayudar a mediar esta hiperalgesia. ¿Tiene buenos resultados? Sí, el sulfato de magnesio, pues bueno, ayuda a disminuir los requerimientos de morfina cuando se ocupa remifentanilo durante el intraoperatorio. ¿A qué dosis están recomendadas? Pues bueno, con una dosis de bolo de 0.2 mililitros por kilo, seguido de infusiones que pueden ir hasta 30 miligramos por kilo o 1 microgramo por kilo. Otro fármaco que también, bueno, se ha tratado de dilucidar si tiene ese efecto como los otros dos es la dexmedetomidina. Sin embargo, pues bueno, por los efectos analgésicos que son pobres de la dexmedetomidina, pues bueno, no ha habido gran evidencia en cuanto a si nos ayuda o no nos ayuda en el control de esta hiperalgesia. Decíamos, es importante conocer la dosificación y la titulación adecuada de nuestros fármacos. Y esto, pues bueno, va a tener, vaya, muchas repercusiones. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno,
El remifentanil, tenemos que ver la ventana terapéutica y esta dosificación. ¿De cuánto es nuestra ventana terapéutica del remifentanil? ¿A qué concentraciones plasmáticas nos podemos mover? El remifentanil tiene una ventana terapéutica que puede ir de 0.001 a 0.02 microgramos mililitros. Viéndolo, pues bueno, es una ventana terapéutica bastante amplia. Sin embargo, a pesar de que es una ventana terapéutica bastante amplia, los efectos clínicos que nosotros queremos, pues prácticamente se encuentran cercanos al piso de esta ventana terapéutica. Cuando hablamos de la dosificación de este fármaco, del remifentanil, podemos hablar que esta dosificación, pues bueno, nuestros efectos van a ser dosis dependientes. A menor dosis podemos tener, por ejemplo, a una dosis de 0.05 microgramos por kilo, sedación. Conforme vayamos incrementando esta dosis 0.1, 0.2, 0.25, podemos llegar a esta dosis de intubación, hablando de un esquema en TIVA manual. Si hablamos en un esquema de TCI, pues bueno, la sedación son a dosificaciones menores a 2 nanogramos mililitro. Decíamos que cuando este fármaco se empezó a utilizar, se ocupaban dosis superiores incluso a los 10, a los 12 nanogramos mililitro. Sin embargo, en la actualidad, si nosotros aplicamos anestesia multimodal, hacemos nuestra combinación de nuestros fármacos, aplicamos sinergia de nuestros fármacos, pues bueno, las dosis que vamos a requerir de remifentanil, pues vaya, no van a superar los 6 o los 7 nanogramos mililitro, los 0.25 microgramos kilo minuto. Prácticamente para una anestesia general, vaya, anda rondando entre los 3 y los 6 nanogramos mililitro, entre los 0.2 o 0.25 microgramos kilo minuto. Eso es importante, sí, ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Decíamos que el remifentanil no está indicado para administrarse en bolo. Lo que se recomienda es administrarlo en perfusión continua, y una recomendación importante pues también es administrarlo con un esquema de infusiones controladas por objetivo. Para estas infusiones controladas por objetivo, pues bueno, nosotros tenemos los modelos farmacocinéticos. Ya no vamos a ahondar mucho en qué son estos modelos, ni qué es el TCI, porque bueno, ya en charlas pasadas ya se abordó este tema. A modo de resumen, pues bueno, los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos se utilizan para predecir y explorar esquemas de infusión de fármacos y sus perfiles de concentración resultantes para su aplicación clínica. Para el caso del remifentanil, hay 3 modelos validados en la literatura. Solo uno de ellos, pues bueno, es el que se encuentra en todos los dispositivos, en todas nuestras bombas. Y este es el primer modelo que se describió, que es el modelo de Minto, que se describió y se publicó en 1997. De ahí pasaron algunos años para desarrollar otros modelos. El siguiente modelo que se desarrolló, pues bueno, fue este modelo, que es el modelo de Elevelt, que se publicó en el Anesthesiology en el 2017, y a partir de este modelo de Elevelt se realizó el siguiente modelo, que es el modelo de Kim, que también fue publicado en el 2017. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos modelos. El modelo de Minto, que fue el primer modelo que se describió,
las covariables o los coparámetros que ocupa este modelo, pues es la edad, el peso, la altura y el sexo. Este se describió en 65 voluntarios adultos sanos de entre 20 y 85 años. Aquí es donde, pues bueno, nos da una limitante este modelo, y este, pues es la edad. Este modelo no puede ser aplicado en pacientes menores o con una edad menor a los 20 años. Los pesos corporales que se aplicaron en este modelo pues fueron de 45 a 106 kilos, que esto también pues nos viene a dar otra limitante para este modelo, que no está descrito como tal, pues para pesos corporales menores a 45 kilos. Aquí se hizo un ajuste en cuanto al peso mediante la ecuación de James, y esto para el peso magro calculado. Y algo importante también en este modelo es que tiene una falla en los pacientes obesos o cuando tienen un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, no es un modelo que nosotros podamos ocupar en este tipo de pacientes, en nuestros pacientes obesos. Prácticamente, ¿cuáles fueron los parámetros farmacocinéticos que se ocuparon? Fíjense cómo el KE0 es un KE0 de 0.595, que bueno, este KE0 es el que nosotros ocupamos y lo tomamos de aquí, de este modelo de Minto, para hacer nuestros ajustes o incluso cuando nosotros ocupamos esquemas manuales para ayudarnos a predecir de manera manual. Otro de los modelos que se describieron, pues bueno, fue el modelo de L-Level, que es un modelo más reciente. En este modelo, los coparámetros que ocupan, pues bueno, es la edad, el peso, la altura y el género. Los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos de este modelo fueron obtenidos de 3 estudios. Los estudios que se ocuparon, ¿cuáles fueron? Fue el estudio de Minto, Ross y el de Mertens. El de Minto, pues bueno, fue el que ya describimos con anterioridad, que habíamos dicho que fueron 65 pacientes, el de Ross fueron 36 pacientes, el de Mertens fueron 30 pacientes. Las observaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, pues fíjense cómo fueron pues mayores y se tomaron en cuenta las de Minto, porque en este, pues bueno, son más. Algo importante de este modelo que no tiene el modelo de Minto para remifentanil es que se incluyen otras edades, como vemos aquí. Fíjense, Ross incluyó edades desde los 0 hasta los 17 años y Martes edades desde los 25 a los 57 años. Entonces, al incluir estas edades, pues bueno, hace que el modelo sea un modelo general que se pueda ocupar incluso en neonatos, en niños, en adultos y en obesos. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué lo podemos ocupar en obesos. Decíamos que el modelo de Minto tenía un error cuando teníamos o cuando manejábamos pacientes con índices de masa corporales superiores a 40. Ya el modelo de L-Level, pues bueno, hace un ajuste y hace un ajuste alométrico para que evita ese error y que nos ayuda a no sobredosificar a nuestros pacientes. Ahorita va a quedar un poquito más claro esto de la alometría. Este va a ser un modelo alométrico de 3 compartimientos, con un compartimiento en sitio-efecto y un modelo sigmoidal de efecto máximo. Este modelo funcionó mejor que el modelo de Minto y nos ayuda a predecir una población más diversa con mayor precisión y requiere de menos parámetros estimados. Decíamos que este modelo vaya hacia ese ajuste mediante la alometría. Cuando hablamos de alometría se refiere a la relación que tenemos
entre el tamaño corporal con la forma, la anatomía y la fisiología y el comportamiento de un individuo. Involucra la hipótesis inicial de que los volúmenes van a escalar linealmente con el tamaño del cuerpo, pero bueno, generalmente no siempre el peso, y las distancias al tamaño del cuerpo a la potencia de 3 cuartos está, y es una ley metabólica que ya se ha venido ocupando desde hace tiempo y que no nada más tiene aplicaciones aquí en estos modelos, tiene múltiples aplicaciones. Como tal, este modelo no analizó los datos de individuos obesos, pero puede extrapolarse para este grupo de pacientes. Si la diferencia entre los obesos y los no obesos es principalmente el tamaño, entonces se puede esperar que el modelo funcione bien para obesos porque incorpora, bueno, dentro de su desarrollo, una corrección de tamaño, que es lo que viene a ser la alometría. ¿Cuáles son los parámetros farmacodinámicos finales de este modelo? A diferencia del modelo de Minto, fíjense cómo aquí se incrementó el K0. El K0 en el modelo de Minto pues era menor a 1, era de 0.5, y aquí en este modelo de Elevel es superior y es de 1.09. Algo importante es que este modelo hizo ajustes principalmente en el B3. Cuando hablamos del B3, pues bueno, hablamos de el compartimiento graso de nuestros pacientes, y es, vaya, lo que nos genera este problema cuando hablamos de fármacos que son liposolubles, en particular los opioides. Fíjense cómo en el modelo, comparando el peso, ¿sí? y los incrementos en el peso, cómo hay esta dispersión de los datos cuando nosotros estamos aquí en el B3. Entonces, esto fue algo que hizo este modelo y que hizo que, vaya, si comparamos el modelo de Minto con un paciente de 35 años comparado con un paciente de 70 años, pues bueno, si hay diferencias en la administración y en cuánto se administra de fármaco en estos dos modelos. El tercer modelo es el modelo de Kim, que también se publicó en el 2017. Este modelo se realizó a partir de los datos que igual se tenían ya de Minto, del modelo de Elevel. Los coparámetros que ocupan este modelo es edad, peso, altura, género. Es un modelo especial para obesos mayores de 16 años. En este, el KEO calculado es tomado, y el típico es tomado del modelo de Elevel. En este se combinaron 9 conjuntos de datos publicados anteriormente que que contenían más de 4.455 mediciones de concentración sanguínea de 229 sujetos, y se concluyó el modelo farmacocinético utilizando modelos de efecto mixtos no lineales. Esto es algo importante. Y haciendo estos ajustes, pues bueno, y lo que hablábamos de la alometría y de no hacer esa relación lineal del peso porque caemos en sobredosificación, pues bueno, se hacen estos ajustes y se titula mejor nuestros fármacos en pacientes que tienen pesos
bueno, elevados y que tienen ya, o bueno, que entran dentro de los pacientes con índices de masa corporal superiores a 30 y que caen con algún grado de obesidad. Y lo que decíamos, comparado o haciendo la comparación de un paciente de 25 años con 75 kilos, que es esta línea que vemos aquí continua, comparado con otro paciente, a lo mejor que tiene 25 años, pero 150 kilos, pues bueno, está en relación, pues bueno, no va a ser lineal y no vamos a caer en esa sobredosificación. Recientemente también se publicó este artículo en donde se realizaron simulaciones de TCI de remifentanilo utilizando los 3 modelos para identificar las concentraciones objetivo en niños y adultos y en niños, adultos, en personas mayores y en personas con obesidad severa de acuerdo con la etiqueta del producto, o sea, lo que recomienda el producto y cómo nosotros vamos a hacer nuestra dosificación. Una concentración plasmática objetivo de aproximadamente 4 nanogramos mililitro da como resultado una administración de remifentanilo consistente con las dosis iniciales, recomendada para todos los fármacos y para todos los grupos, con algunas excepciones menores. En un adulto típico, esta dosis de inducción va a ser de 0.5 a 1 miligramo por kilo y vamos a tener una infusión inicial de mantenimiento de 0.25 microgramos kilo minuto. Esto es lo que nos recomienda, vaya, el fabricante del remifentanilo y cómo tiene que ser la dosificación. Y les decía, pues bueno, se hicieron las simulaciones de los 3 modelos y se compararon estas simulaciones y bueno, se vieron que este es el primero del lado izquierdo es la simulación para el modelo de Minton, la siguiente es la simulación para el modelo de Elevelt y la tercera es la simulación para el modelo de Kimi. Vaya, los 3 modelos caen dentro de una dosificación segura. La línea verde o las líneas verdes son las concentraciones para una dosis de inducción y las líneas naranjas, vaya, son las concentraciones para esa dosis de mantenimiento y básicamente los 3 modelos, pues bueno, tienen o son seguros en cuanto a esa administración o a esa titulación. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas que puede tener este fármaco, el remifentanil? Pues bueno, van a ser muchas, ¿sí? Les decía, es un buen fármaco que nos puede ayudar en múltiples escenarios clínicos. Lo podemos ocupar para sedación y analgesia en múltiples procedimientos. Debido a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, lo podemos ocupar para cirugías ambulatorias. Lo podemos ocupar como suplementación en la anestesia inhalatoria o en anestesia general. Lo podemos ocupar también en pacientes con patologías cardíacas. Lo podemos ocupar en pacientes ancianos, incluso en pacientes pediátricos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Desde luego, no está recomendado el remifentanil en bolo, no podemos administrarlo en dosis de bolo, siempre tenemos que administrarlo en perfusión o en una perfusión continua. Decíamos, una de los, o ya entrando a esto de los escenarios clínicos, este es un artículo del 2004 y fíjense cómo aquí, bueno, una de las aplicaciones clínicas, pues bueno, es para la analgesia al momento del trabajo de parto, incluso, o para manejar a nuestros pacientes ya
en una cesárea. Y aquí, pues bueno, dicen que no se recomienda. Sin embargo, la literatura, pues bueno, ha cambiado de esos años a la actualidad. En la actualidad, pues bueno, ya hay literatura que respalda su uso, el remifentanil, en la paciente obstétrica. Sin embargo, pues bueno, tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones para ocuparlo en este tipo de pacientes. ¿Lo podemos ocupar? Sí. ¿Por qué? Porque es un opioide de acción ultracorta, tiene un perfil farmacocinético y farmacodinámico favorable para la analgesia obstétrica, es un fármaco de fácil titulación, es una buena opción para proporcionar analgesia en el parto utilizando analgesia intravenosa controlado por el paciente cuando la anestesia regional está contraindicada. Cuando se requiere anestesia general para la cesárea es una opción atractiva y debería ser el primer opioide para el uso de rutina. ¿Y eso por qué? Una de las cuestiones o de los miedos que se tienen cuando se ocupan los opioides al momento de realizar una cesárea, pues es la depresión respiratoria que pueda presentar el producto al momento del nacimiento debido a la administración de estos fármacos. Este remifentanil, al ser un opioide de acción ultra corta, pues bueno, se va a eliminar más rápido y pues bueno, la depresión respiratoria, pues bueno, va a ser mucho menor en los productos al momento del nacimiento. Incluso le podemos decir al neonatólogo que, pues a lo mejor si el paciente al momento de nacer, pues tiene cierta depresión respiratoria, pues bueno, esta se va a eliminar después de muy pocos minutos. Los cambios hemodinámicos maternos asociados con la laringoscopía y la incisión quirúrgica se pueden manejar fácilmente. Decíamos, ¿cuáles son los cuidados fetales que tenemos que tener cuando ocupamos el remifentanil en este escenario clínico de nuestras pacientes obstétricas? Bueno, debido a su rápida redistribución fetal y al metabolismo por esterasas plasmáticas, la vida media neonatal es extremadamente corta. Entonces, lo que decíamos, esto va a eliminar la depresión respiratoria neonatal prolongada. En este artículo, que ya es un artículo igual ya un poco viejito de 1998, se evaluó la transferencia placentaria del remifentanil y sus efectos neonatales y maternos cuando se administró una infusión intravenosa de remifentanilo. La proporción observada de remifentanil entre la vena umbilical y la arteria umbilical fue de 0.88. Esto, al ser de 0.88, pues bueno, esto sugiere que sí pasa el fármaco a través de la membrana placentaria. Sin embargo, el metabolismo rápido por esterasas plasmáticas y la redistribución fetal se sugiere mediante una relación de una arteria umbilical, de una relación de la arteria umbilical con la vena umbilical de 0.29. Es una relación muy corta. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, sí pasa el fármaco, pero bueno, ya no lo estamos, ya no regresa ese fármaco en una proporción importante debido a que su metabolismo pues es sumamente rápido. Es por eso que incluso ya dentro de la literatura se propone el remifentanil como un buen fármaco para el manejo del dolor en el trabajo de parto. Si bien, vaya, dentro de esta pirámide, lo primero, lo que da mejores resultados, pues bueno, es la anestesia neuroaxial o la analgesia neuroaxial. Vamos a pasar a otro escenario clínico y este, pues bueno, es el paciente obeso. ¿Y por qué es importante, pues, hablar de este paciente obeso? Que bueno, también ya más adelante vamos a tener otra charla acerca de eso. Pues bueno, porque la obesidad es un problema de salud pública. Nosotros en México tenemos una incidencia, una prevalencia de obesidad bastante importante. Cuando hablamos de obesidad, es cuando
tenemos un índice de masa corporal por arriba de 30. De aquí, pues bueno, vamos a tener diferentes clasificaciones dependiendo de este índice de masa corporal. Incluso, pues bueno, podemos llegar a índices de masa corporal ya por arriba de los 70 y tener pacientes ultraobesos. Y digo, es importante, sí, porque hasta hace no muchos años teníamos aquí en México al paciente más obeso del mundo. Entonces es algo importante tomar en cuenta esto. Para el manejo del paciente obeso, pues siempre es un reto y pues tiene que manejarse desde el preanestésico, el transanestésico y el posanestésico. Ahora, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? O podemos ocupar el remifentanil o hacer anestesia total intravenosa con remifentanil en el paciente obeso. Sí, de hecho, para el manejo del paciente obeso, ya la literatura, pues bueno, ha comparado qué es mejor, la anestesia inhalatoria o la anestesia total intravenosa para el manejo de este grupo de pacientes. Y bueno, se han visto buenos resultados con la anestesia total intravenosa para el manejo de los pacientes obesos. Esto con mejoría en las náuseas y vómitos posoperatorios, en el consumo total de morfina, en el consumo total de analgésicos que se ocupan, e incluso en la disminución en el consumo de medicamentos antieméticos. Entonces, el, la anestesia total intravenosa pues, es una buena opción para este tipo de pacientes. Y el uso del remifentanil por sus características, pues también va a ser un fármaco importante en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los avances que se tienen en cuanto a la modelación farmacocinética en el paciente obeso? Pues bueno, el uso de los modelos farmacocinéticos convencionales derivados de los pacientes no obesos ha demostrado ser inadecuado para administrar los anestésicos intravenosos en la población obesa. Es lo que comentábamos y es lo que decíamos, ¿no? Si hablamos del remifentanil, ya hablábamos del modelo de Minto. Si hablamos de el Propofol, pues tenemos los modelos de Marsh y Snyder, que son los que más ocupamos. Sin embargo, pues bueno, no los podemos ocupar para los pacientes obesos. ¿Por qué? Porque podemos caer en sobredosificación. Si los ocupamos, pues bueno, tenemos que hacer estos ajustes en cuanto al peso de nuestro paciente para que no caigamos en sobredosificación. Debido a que el aclaramiento de un fármaco aumenta de manera no lineal con el peso, las relaciones no lineales mejoran las tasas de infusión entre los individuos delgados y obesos. Es lo que decíamos de la importancia de esta relación no lineal. Y eso está esquematizado, pues bueno, en la siguiente imagen. Fíjense, cuando existe esa relación lineal, pues bueno, vamos a caer en esa sobredosificación. En cambio, si tenemos estas relaciones no lineales, pues bueno, van a mejorar las tasas de infusión y vamos a caer en en una mejor titulación y y evitar la sobredosificación. Les decía que esto ya ha sido estudiado aquí para Propofol, ¿sí? Les decía, cuando ocupamos, por ejemplo, el modelo de Marsh a un peso corporal total, fíjense cómo las concentraciones que nosotros alcanzamos o las tasas de infusión pues son mayores y esto nos puede llevar a concentraciones plasmáticas mayores y a sobredosificación. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro ajuste en este caso. Si nosotros, en lugar de ocupar el peso corporal total, ocupamos el peso ajustado, ¿sí?
pues ya no caemos en esta sobredosificación. Ya tenemos igualmente, pues bueno, modelos que son especiales o que tienen estos ajustes alométricos como el modelo de L-Level y el modelo de Cortines, que si bien, como habíamos dicho, no son modelos como tal para obesos. Incluso platicando un día con el doctor Cortines me dice, no, pues es que yo no hice el modelo para este tipo de población o para la población obesa. Sí se ocupa, ¿por qué? Porque tienen este ajuste alométrico y esto evita la sobredosificación. De igual manera, pues bueno, lo podemos aplicar para el remifentanil o a los modelos del remifentanil. Es importante tener en cuenta todos los efectos que la obesidad causa en todos esos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Sí, ¿por qué? Porque nuestro B3, por ejemplo, que es el tejido graso en un paciente obeso, pues va a estar incrementado. Incluso el B2 puede estar disminuido en ya cierto tipo de pacientes obesos que tienen menos movilidad. Entonces, debido a ello, pues bueno, nosotros tenemos que hacer nuestros ajustes. No es lo mismo el paciente que no es obeso y sus compartimientos a el paciente que es obeso. Sin embargo, pues bueno, lo que decíamos y hablábamos de esas relaciones lineales y no lineales y de la importancia de aplicar una escala alométrica y ajustar nuestro peso para no caer en una sobredosificación. Ahora bien, ¿qué dosis vamos a ocupar para el manejo de nuestros pacientes? Peso real, peso ideal, peso magro. Ya habíamos dicho, ¿no? Si ocupábamos el peso real de nuestros pacientes, pues bueno, vamos a caer en sobredosificación. Entonces, tenemos que buscar esos predictores de peso adecuados, ¿sí? Y estos, pues bueno, ajustar nuestro peso y no ocupar el peso corporal total en este tipo de pacientes. Para el cálculo o para tener estas escalas, pues bueno, tenemos varias fórmulas. La más fácil y la que todos ocupábamos a lo mejor en quirófano, pues bueno, es el índice de Broca, ¿no? En donde pues a la altura, en los hombres, no, le restamos esos 100, en las mujeres a altura le restamos esos 105. Sin embargo, pues bueno, para los pacientes obesos, o en particular para este grupo de pacientes cuando administramos fármacos, en particular el remifentanil, pues tenemos que ajustar nuestro peso y la fórmula que ocupamos es esta fórmula, que es la fórmula de peso ajustado, que esta fórmula la sacamos con la fórmula del peso ideal más 0.4 por el peso corporal total menos el peso ideal. Y de ahí, pues, nos sale este peso ajustado, que es el que nosotros podemos ocupar. Incluso si nosotros ocupamos modelos que no tienen, por ejemplo, este ajuste alométrico o no estamos ocupando modelos como L, modelos como, Kim, pues bueno, lo que tenemos que hacer es, al momento de programar nuestra bomba, si nosotros ocupamos el modelo de Minto, por ejemplo, para remifentanil, pues bueno, no vamos a poner el peso total de nuestro paciente, sino que vamos a poner el peso ajustado de nuestro paciente. Y decíamos, pues bueno, podemos ocupar el remifentanil en estos extremos de peso. Pues la respuesta es sí, si nosotros pues hacemos esos ajustes alométricos. Ya decíamos, ya está descrito este modelo de L-Level que platicamos en las diapositivas
pasadas. ¿Y lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Hace un año, déjenme platicarles, pues bueno, tuvimos la fortuna de hacer el primer taller de remifentanilo en quirófano, ya con esta reintroducción del remifentanil, con nuestros amigos de Vitalis en Monterrey hicimos este taller y aquí, pues bueno, tuvimos una pacientita femenina de 27 años, fíjese, con un peso de 139 kilos y una talla de 168 centímetros, con un índice de masa corporal de 49.2. Le dimos anestesia total intravenosa con Propofol, con el modelo de Marsh 1.6. Le dimos remifentanil con el modelo de Minto. Dimos anestesia multimodal, lidocaína, ketamina, bloqueo de campo, AINE y paracetamol. Fue en esta paciente, fíjense cómo ocupamos el Propofol y el remifentanil, y lo que decíamos, si bien estamos ocupando un modelo que no es para paciente obeso, el Propofol, fíjense, al momento nosotros de programar nuestra bomba, no vamos a poner el peso real de nuestra paciente, que era por arriba de los 100 kilos, sino que ajustamos nuestro peso y es el peso que ponemos aquí en nuestra bomba. Igual con el remifentanil, si bien no tenemos el modelo para el remifentanil en obesos, pues bueno, lo que hacemos es ajustar el peso de nuestra paciente y es el peso que nosotros ponemos aquí en nuestra bomba y bueno, no caemos en sobredosificación. Y tuvimos buenos resultados con el manejo de nuestra paciente. Fíjense cómo a pesar de haber sido una cirugía larga, vaya, la estabilidad hemodinámica que tuvimos en nuestra paciente pues fue sumamente importante. Algo importante para el manejo también de nuestros pacientes, pues es el complementar nuestro manejo con el monitoreo. El monitoreo siempre nos va a dar muchos datos, ¿sí? Y nos va a ayudar a titular adecuadamente nuestros fármacos. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar viendo de una manera objetiva cómo están trabajando nuestros fármacos en sitio efecto y en particular, pues bueno, en el cerebro. Entonces es importante el monitoreo. Otra paciente, fíjense aquí, a diferencia de la paciente anterior, también es una paciente de 49 años con un peso de 163 kilos. Fíjense, el índice de masa corporal es de 61.3, es una paciente ya casi llegando a superobeso. Si bien la ven, no es una paciente que se vea tan obesa, sin embargo es una paciente pues con una talla baja. Aquí, si ocupamos el modelo de Cortines Sepúlveda para Propofol y ocupamos el remifentanil, el modelo de Minto. Y de igual manera, dimos una anestesia multimodal. Decíamos, ocupamos remifentanil y vean cómo también, a pesar de que la paciente pues es una paciente obesa, no ocupamos el peso real de la paciente, sino que ajustamos nuestro peso y es lo que ponemos. Y a diferencia del otro modelo, en este modelo que estamos ocupando, el modelo Cortines Sepúlveda, pues bueno, sí ponemos el peso real de nuestra paciente. Entonces, esas son las diferencias cuando ocupamos los diferentes modelos y tuvimos, pues bueno, de igual manera en esta paciente, pues el monitoreo importante y tuvimos buenos resultados en la extubación de nuestra paciente. Incluso la paciente con la anestesia con la analgesia multimodal, pues bueno, se extuba sin mayor problema, la paciente se puede mover, se puede pasar ella hacia la camilla sin mayor problema y pues bueno, no tenemos los efectos adversos que podemos esperar con otros opioides a lo mejor en el posoperatorio, en este tipo de pacientes que tienen un porcentaje de grasa alto, que puede ser, pues, bueno, esa depresión respiratoria en el posoperatorio. Entonces el remifentanil es un buen fármaco. Y otro
escenario clínico que nosotros podemos ocupar nuestro remifentanil, pues bueno, es el paciente anciano y lo podemos ocupar de manera segura, sí, siempre y cuando pues tengamos en cuenta los cambios que se va a presentar, que va a presentar nuestro paciente anciano y en base a eso nosotros tenemos que hacer nuestra titulación, ¿sí? Hay que recordar que a nivel del sistema nervioso central, pues bueno, que es donde actúan todos nuestros fármacos o la mayoría de nuestros fármacos, hay un aumento en la sensibilidad de los fármacos en sitio efecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el paciente anciano? Pues bueno, disminuir nuestras dosis. Generalmente la disminución de las dosis va desde un 20 hasta un 50%. Cuando nosotros manejamos al paciente anciano, pues lo que queremos es que tenga una recuperación rápida, que tenga óptimos resultados, que no vaya a requerir apoyo ventilatorio, porque bueno, luego intubar a un viejito, pues bueno, es algo importante. Y luego extubarlo es un paso también muy, muy importante. Y que no tenga estabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son los fármacos que nos pueden brindar todo esto? Pues desde luego el propofol y el remifentanil por sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas que ya las habíamos hablado. Decíamos, en los pacientes ancianos tenemos que reducir las dosis cerca de un 50% y vaya, los efectos hemodinámicos que podemos esperar con el remifentanil en el paciente anciano, pues bueno, son pocos a diferentes concentraciones. Vaya, siempre y cuando disminuyamos la dosis, decíamos. Para las dosis se tiene que disminuir cerca de un 50%. Si decíamos que la inducción para el remifentanil, vaya, era de cerca de 4 nanogramos mililitro, para un paciente anciano tenemos que bajarnos hasta 2. Nosotros dirán, bueno, prácticamente es el piso de la ventana terapéutica o caemos dentro de la dosificación para sedación, pero no, recordemos que hay un incremento en la sensibilidad de nuestros fármacos, entonces tenemos que disminuir nuestras dosis. Entonces, el remifentanil es un buen fármaco que podemos ocupar en estos pacientes ancianos. Y ya para terminar o ya en la recta final este, de esta charla, ¿sí? Otro escenario clínico que desafortunadamente pues podemos ocupar es en el paciente con COVID, ¿sí? Y digo porque desafortunadamente, pues sí, porque es algo que tenemos ahorita. Es un problema mundial, es un problema que vivimos de cerca día a día todos nosotros como anestesiólogos, porque pues formamos parte de esos equipos COVID y como parte de esos equipos COVID nosotros estamos encargados de la vía aérea de nuestros pacientes y como parte de las recomendaciones para el manejo de la vía aérea de un paciente con infección por SARS-CoV-2, lo que se recomienda pues, son inducciones en secuencia rápida. Vaya, para las inducciones de secuencia rápida, pues tenemos que tener una adecuada hipnosis, tenemos que tener una dosis adecuada de relajante neuromuscular, una analgesia también adecuada. Tenemos fármacos que no son de tan corta inicio de acción como el fentanil, entonces decíamos, si bien es dosis dependiente, pero pues tenemos que esperar algunos minutos para lograr una intubación adecuada para que nuestro paciente no tenga dolor. Es importante en la intubación del paciente con COVID que no presente algún estímulo cuando nosotros lo vayamos a intubar, sí, porque tenemos que disminuir la incidencia de tos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la generación de aerosoles. Entonces, si nosotros no tenemos una analgesia adecuada en nuestros pacientes, pues bueno, no vamos a lograr esa inducción en secuencia rápida adecuada y podemos pues vaya a poner en riesgo a todo nuestro
equipo con la generación de esos aerosoles y nuestro paciente llega a toser y bueno, también la analgesia que no va a ser la adecuada. Entonces, el remifentanil lo podemos ocupar en este grupo de pacientes, sí. ¿Por qué? Por sus características, porque es un fármaco de inicio rápido, porque es un fármaco que podemos titular igual de manera rápida. Entonces, es un fármaco que se está ocupando como parte del manejo de este tipo de pacientes. Y ya para terminar, pues bueno, vamos a decir que el remifentanil es un fármaco eficaz con un mecanismo de acción novedoso, aplicable para múltiples escenarios clínicos, ya lo vimos. Es seguro si se titula adecuadamente, siempre y cuando nosotros individualicemos a cada uno de nuestros pacientes. Existen 3 modelos farmacocinéticos validados, los cuales se adaptan a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes y lo que decíamos, pues bueno, lo más importante siempre es individualizar y hacerle un traje a la medida a nuestros pacientes. Muchas gracias.